Sviatoslav Mihailuk y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual vamos a hablar de un nombre propio que está cogiendo fuerza en las últimas horas en el básquet europeo, y no es otro que Sviatoslav Mihailuk, jugador ucraniano que ha hecho todo su periplo baloncestístico en la NBA, jugador de universidad americana que no ha competido profesionalmente en Europa y, como decimos, se ha criado ahí. Un jugador que conocemos bien, por ejemplo, del último europeo, donde la verdad con Ucrania, al igual que la propia selección, hizo un muy buen papel. Pero la noticia y la cuestión por la cual vamos a hacer este vídeo, chavales, es porque efectivamente Sviatoslav Mihailuk ha sido relacionado con el Real Madrid. Y no lo digo yo, lo dice Matteo Andreani, que es uno de los periodistas que más info de básquet europeo está llevando en los últimos tiempos, y que dice lo siguiente, ¿no? Habla de dos ofertas, o de dos equipos en este caso, que habrían hecho oferta por el jugador, tanto Olympiacos del Pireo como Olimpia Milano, y el Real Madrid habría mostrado su interés, pero no habría hecho una oferta formal, al menos de momento. Aunque el jugador seguiría marcando su prioridad para seguir compitiendo en la NBA, porque al final sí que es un jugador que, con momentos mejores o peores a nivel de minutaje, sí que es un jugador que no ha tenido malos números en algunos momentos de su carrera, y concretamente es un jugador que, por ejemplo, en Charlotte lo hemos visto tener ciertos momentos, ¿no? Un jugador que, para aquellos que no lo conozcan, es un jugador claramente dado para el tiro exterior, un tirador de manual, con cuerpo de 3, pero que puede jugar de escolta, 1,96, 26 años, jugador con gran capacidad de salir del bloqueo y tirar, pero también perfectamente capacitado de crear sus propias canastas desde la línea de 3, desde la media distancia. Un jugador también con buena capacidad de reverso, dejar la bandeja con izquierda y derecha. Jugador que tampoco es un portento físicamente, pero que es bastante dotado en este aspecto, sin ser diferencial. Y en elevación tiene un magnífico tiro, con un 40% en los tiros de 3 aproximadamente. Estamos hablando de un jugador con un ratio de acción muy marcado en la línea exterior, tirador desde esquinas, 45 grados, jugador que lee muy bien los bloqueos de los pívos para armarse el lanzamiento, como decimos, y un jugador con amplia experiencia en la mejor liga del mundo. Para mí, viendo sus características para poder penetrar, tirar, para poder generarse tiros, para poder en un momento determinado correr la pista, es un jugador completo, sobre todo a nivel ofensivo, y que nos daría, pues obviamente, ese perfil de tirador que desde J.C. Carroll el Real Madrid cabe decir que no tiene. Y siendo, como digo, un alero que puede jugar de escolta, pues al Real Madrid esa posición, reforzarla, no le iría nada mal. No sé si sería una oportunidad de mercado. Con este perfil de jugador hay que mirarlo contractual, sobre todo cuando además tienes equipos con mucho dinero compitiendo. Aunque el Madrid ha estado al alza en el presupuesto europeo, hay equipos como Olympiacos o Milán que van a pagar mucho para tener este perfil de jugador. No sé si lo necesitan más que nosotros, eso ya sería para otro vídeo, pero yo sí que pienso que es un jugador que no sé si lo necesitamos clarísimamente, pero sin ser una necesidad sí que nos da un claro punto de mejora, y que por perfil es diferente al resto de exteriores que tenemos, la batería de jugadores exteriores que tiene en la actualidad el Real Madrid. Por lo tanto, jugador que empezamos a seguir en NBA, en Lakers, y que hay haciendo una carrera correcta, sin destacar, pero correcta en algunos trazos, y que estaría valorando a sus 26 años, pues en vez de ser un escudero como ha sido en NBA, ser un jugador primera línea, que es lo que sería en Europa. Así, lo que hemos podido testar en el último europeo, que ha sido ya baloncesto FIBA, es un jugador que por momentos es diferencial, distinto, y que cuando coge racha es muy difícil de parar. Entonces, bueno, es ese tipo de jugador por el cual el Madrid debe pescar si no considera NBA, aunque, tal y como dice la noticia, aún estaría con la mente puesta en la NBA, pero sin descartar ofertas de Euroliga, con un Real Madrid que se ha interesado y que todavía no ha presentado una oferta formal. Sí que es verdad que si Olympiacos y Milán ya han presentado oferta es porque muestran a priori al menos más interés, pero sí que el Madrid lo está monitorizando y lo está siguiendo. ¿Nos mejora? Sí. ¿Lo ficharía? Sí. Ahora cabe obviamente ver si el Real Madrid quiere dar ese paso para fichar a este jugador, que, como digo, pues creo que Mihailuk nos da una serie de ingredientes que, la verdad, yo con gusto
creo que el Real Madrid disfrutaría. Por edad, por momento, por experiencia competitiva, por distintas capacidades de tipo técnico y físico, por la capacidad de jugar en las dos posiciones exteriores y sobre todo por esa capacidad de tirar de tres que creo, insisto, al Madrid, viendo que ha tirado bien de tres y que tiene jugadores en eso, por ejemplo, Musa da un crecimiento amplísimo, Gerson y etcétera, Mihailuk sería otra gran opción que añadir al Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis? ¿El Real Madrid debería hacer un esfuerzo importante por Mihailuk? ¿No debería ir? ¿Debería ofertar? ¿Pensáis que hay que competir por él? Yo pienso, como digo, que nos da un salto, que nos mejora y que pues es un jugador realmente interesante. Dejádmelo todo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.